Muy buenos días, señoras y señores. Los invitamos, por favor, a tomar asiento. Recuerden, por favor, mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio si es posible. Les doy una cordial bienvenida en nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, al primer Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos. Invito, por favor, nos acompañen para la sesión de instalación al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, doctor Diego Vargas, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas, al doctor Álvaro Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Marítimo Portuaria. Bienvenidos. A continuación, los invitamos a ponerse de pie para entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Pueden sentarse. Invitamos al presidente de la ANDI, doctor Bruce McMaster, para escuchar sus palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Bueno, bienvenidos todos. Buenos días a todos los que llegaron el día de ayer, a los que están llegando el día de hoy. Entendemos que en todo caso, a lo largo del día, o por lo menos a lo largo de la mañana, tendremos más personas que nos acompañarán. De hecho, por eso arrancamos un poco más tarde de lo previsto. Quiero saludar especialmente a Diego Vargas. Diego, presidente de la Junta de la Directiva de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI. Quiero saludar a Álvaro Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Marítimo Portuaria de la ANDI, a Martín Gustavo Ibarra, a Juan Pablo Rivera, al doctor Jorge Ramírez, además quien nos honra con su presencia aquí,
maestro de muchos de nosotros en muchas cosas, a los miembros de las juntas directivas de la Cámara de Zonas Francas y de la Cámara Marítimo Portuaria, a todos los conferencistas que se nos han unido el día de hoy, a los directivos de las empresas, a los medios de comunicación, amigos nuestros siempre presentes en los eventos de la ANDI, a quienes agradecemos siempre el cubrimiento que le dan a las discusiones que nosotros desarrollamos aquí y por supuesto a los afiliados y a los funcionarios de la ANDI. Ustedes seguramente se habrán preguntado en algún momento por qué decidimos unir, digamos, un evento en donde habláramos de zonas francas y puertos. Y la verdad es que entre más trabajamos en este ejercicio, más nos ratificamos en la idea de que hacía muchísimo sentido que pudiéramos nosotros trabajar coordinadamente y dar discusiones conjuntas alrededor de estos dos temas de tanta importancia para un país como Colombia. La verdad es que los dos tienen que ver con dos temas fundamentales para nosotros, como son la construcción de competitividad, sin duda, la construcción de nuevas oportunidades y muy buena parte entender que parte de la competitividad pasa obligatoriamente por el tema logístico y por el tema, por supuesto, portuario. En la medida en que trabajamos nos encontramos con muchas cosas, entre otras cosas nos encontramos con el hecho de que una muy buena parte de los puertos además también son zonas francas. Entonces, en ese orden de ideas, la verdad es que entre más trabajamos en la construcción de la agenda, nos encontramos que hacía más sentido esto. Luego, además, también aparece una razón muy potente, que es la razón de que no nos sentemos exclusivamente nosotros a hablar sectorialmente de los problemas que nos incumben o que nos afectan o de las oportunidades que tenemos nosotros solamente desde nuestro lado, sino de que tengamos conversaciones multisectoriales y que tengamos conversaciones que verdaderamente atiendan ese inmenso llamado que todos estamos haciendo en Colombia para construir mayor competitividad y mayores capacidades productivas. De manera que yo me atrevo a decir que como resultado de haber hecho este ejercicio es muy probable que nosotros de aquí en adelante hagamos más eventos en donde podamos unir dos cámaras o unamos dos sectores, porque la verdad es que sentarnos a conversar usualmente genera inmenso valor. Ustedes lo saben, una muy buena parte del valor que generan estos eventos es por supuesto los speakers, las presentaciones que nosotros hacemos, los paneles que se generan aquí arriba, las muestras comerciales, pero una parte muy importante también es la de poder encontrarnos todos y conversar. Y el valor de ello, digamos, en una economía como la colombiana, o en una sociedad como la colombiana, es cada vez mayor, de manera que van a ver que a lo largo ahorita de la presentación voy a estar hablando casi que indistintamente de un tema y del otro, en donde vamos a encontrarnos con que efectivamente sí tenemos, digamos, unas razones importantes para trabajar conjuntamente y para trabajar juntos. Sin duda, estas dos actividades pues son hoy en día, digamos, uno de los más grandes motores con los cuales, o instrumentos con los cuales cuenta nuestra economía para desarrollarse bien. Nosotros nos atrevemos a decir que la unión de zonas francas y de puertos son al final del día son la base de una plataforma productiva, competitiva y con grandes oportunidades. Nosotros alcanzamos a decir permanentemente que estos sectores suelen ser, digamos, absolutamente fundamentales como motores realmente de la industria y de los servicios. Si somos capaces de contar con estos dos sectores robustos, con estos dos sectores desarrollados, con estos dos sectores sanos, vamos a ser capaces de hacer muchas otras cosas en otros eslabones de la cadena productiva. Apalancan el comercio internacional, importantísimo, todos lo sabemos, no vamos a lograr globalizarnos, no vamos a lograr verdaderamente ser parte de las cadenas globales de valor si no contamos con estos instrumentos, digamos, en forma robusta. Facilita la conectividad, son los que nos unen con el mundo sin duda alguna y son los grandes, digamos, operadores logísticos. Nosotros de alguna forma hemos enmarcado todo este evento en medio de esta discusión, en medio de esta atención a estos dos temas, pero hemos dicho cómo va Colombia a ser parte de la cuarta revolución industrial, entendiendo que efectivamente todos los sectores se están viendo hoy en día afectados, yo diría positivamente, en términos de posibilidades que existen desde el punto de vista del mundo digital, desde el punto de vista del desarrollo de maquinarias, del desarrollo de industria, del desarrollo de procesos, del desarrollo de actividades propias del negocio. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial aplicada a estos sectores en particular. Quienes han ido al SEC, quienes han ido a la Asamblea de la ANDI, al Congreso Empresarial Colombiano, saben que nosotros nos hemos concentrado muy fuertemente en tratar de traer a Colombia las mejores prácticas del comercio, de la cuarta revolución industrial. Hemos traído gente notabilísima, un poco en la idea de que todos vayamos aprendiendo y de que todos nos vayamos haciendo realmente a la idea de que tenemos que todos converger hacia esa cuarta revolución industrial. De manera que lo que hicimos
quisimos hacer y lo van a ver a lo largo del evento, también por las presentaciones y los speakers que nos están acompañando el día de hoy. Si uno hiciera una radiografía de qué tenemos hoy en día en el país, sabemos que tenemos 40 puertos públicos, 18 puertos privados, 43 de ellos son multipropósito, 33 son de graneles líquidos, 10% de graneles sólidos, 6% de carbón y 6% de contenedores. El total de toneladas, y esto aparece en varias partes de la presentación, movilizadas por el sector portuario colombiano, es de 205 millones de toneladas anuales. Y si le damos una mirada a las zonas francas, nos encontramos con que hoy en día tenemos 112 zonas francas, de las cuales 13 están dedicadas al tema de agroindustria, 54 al tema de industria, 5 a hidrocarburos y 40 al sector servicios. Y es muy importante esta cifra, y esto lo voy a decir y seguramente va a ser una discusión permanente durante estos 2 días. Es muy importante la cifra del número de compañías, en la mayoría pymes, que han sido creadas durante los últimos 10 años en estos lugares en estos lugares que son, como he venido diciendo, las grandes herramientas de competitividad con las cuales cuenta Colombia. Son 960 compañías que han sido creadas en zonas francas. Cuando hablamos, y esto lo acabo de mencionar ahorita, cuando hablamos de entonces esas 112 zonas francas por un lado y los puertos por el otro, nos encontramos con que 16 de estos puertos son zonas francas. Es decir, en realidad tenemos una relación más que íntima dentro de los dos sectores, y existen razones muy potentes por las cuales ha valido la pena que los sectores, que los puertos sean zonas francas, o que estos puertos sean zonas francas. Luego también hay que decir que el sector portuario ha significado uno de los mayores ejes de desarrollo para nuestra economía durante los últimos años. De hecho, yo lo he dicho en varias ocasiones, si hay algún sector en donde uno puede decir que nos encontramos muy arriba en términos de estándares internacionales, es en el sector portuario. Algunos de los puertos colombianos son considerados de los mejores puertos del continente, tenemos de las mejores prácticas. Quienes crecimos en los puertos, como es el caso mío, que crecí aquí en el puerto de Cartagena, a muy pocos kilómetros, hemos visto la transformación de lo que realmente hoy en día contamos, y tenemos la oportunidad de compararlo con puertos de otras partes del mundo. Si ustedes se dan cuenta, el 30% del Producto Interno Bruto colombiano pasa por los puertos colombianos. Cuando hablamos de importaciones y exportaciones, el 80% se hace a través del puerto, alrededor del 20% se hace vía aérea. Y cuando hablamos del comercio en zonas francas, ustedes se dan cuenta que estamos hablando de que tenemos cerca de 9 millones de toneladas anuales de comercio exterior, de los cuales 50 millones son movimiento de carga. Y muy interesante, y esto hay que decirlo porque algunas personas, y perdón que lo voy a repetir, pero se va a mencionar mucho en estos 2 días, algunas personas han venido cuestionando las zonas francas durante los últimos días, hecho que para nosotros no solamente es inaceptable, sino es absolutamente torpe desde el punto de vista de desarrollo económico. Las razones las voy a dar a lo largo de la presentación, estoy seguro de que ustedes tienen muchísimas razones también. Pero para aquellas personas que dudan de esto, hay que decir que el 50% de la mercancía que entra a las zonas francas es comprada a empresas en Colombia. Hay que decir que 1.100 millones de dólares son mercancías que salen luego de haber contado con algún grado de transformación. Y hay que decir adicionalmente que cuando uno habla de importaciones y exportaciones, estamos hablando de cifras de cerca de 2 billones de dólares, tanto en un sentido como en el otro. Se le olvida a muchas personas, digamos, el factor fundamental, o el papel fundamental que cumplen los puertos y las zonas francas en términos de inversión. Si algo necesita la economía colombiana es evidentemente un flujo de cada vez mayor inversión, y ojalá cada vez mayor inversión externa, y ojalá cada vez mayor inversión en dólares. Quizá todos ustedes lo tienen presente, pero si no lo voy a resaltar ahorita. Hay años en los cuales la inversión externa en Colombia ha superado los 16 billones de dólares. Hay años en los cuales estamos hablando de cerca de 8 billones de dólares, 8.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares. Sin estos recursos, la economía colombiana no hubiera tenido los niveles cambiarios de los cuales estamos hablando hoy en día. Sin estos recursos no hubiéramos sido capaces de cerrar realmente la balanza cambiaria.
No es solamente exportar e importar, no es solamente endeudarnos en el exterior y tratar de traer dólares a Colombia. No, es muy importante el flujo que proviene de las inversiones. Y ustedes se dan cuenta cómo, por ejemplo, los puertos han logrado inversiones que están en cerca de 2.000 millones de dólares desde el año 2010. Y ustedes se dan cuenta allí, además, digamos, cuál ha sido el flujo de inversiones durante los últimos años. Por favor, no pierdan, por supuesto ya les llamó la atención, pero no pierdan de vista, digamos, la tendencia que se está presentando ahí en términos de años, porque es que hay ciertas cosas que debemos tratar de discutir en estos 2 días y que tenemos que de alguna forma proponerle al gobierno nacional y que tienen justamente que ver con el dato de las inversiones que se están realizando en el área portuaria. Cuando hablamos del tema de zonas francas o del sector de zonas francas, pasa exactamente lo mismo. De alguna forma teníamos una tendencia creciente que se cae, digamos, muy dramáticamente a partir del año 2016. Sin embargo, por favor, tengan en cuenta de que en este sector ha habido inversiones, sin incluir las inversiones relacionadas con las empresas que se instalan en zonas francas, sino las inversiones, estamos hablando de las inversiones de las zonas francas, de 43 billones de pesos, el acumulado. Y fíjense, ustedes lo dice allí, estos acumulados no incluyen las inversiones de las 900 empresas situadas en zona franca. Y es muy importante porque la caída seguramente, y ustedes es probable que estén de acuerdo conmigo, la caída va a estar asociada a el freno que se ha producido en la aprobación de zonas francas y la falta de decisión en el tema de prórrogas. Por favor, yo sé que todos los que están en zonas francas lo tienen muy presente, los que no están en zonas francas, por favor, instalen eso en su mente porque esa discusión va a estar permanente en estos 2 días y es parte de la discusión que queremos dar con el gobierno nacional. Ahora, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista logístico, es clarísimo, digamos, que además el país pues, tiene mucho que ver desde muchos puntos de vista, y particularmente en transporte, con zonas francas y puertos. Y voy a traer en todo caso a colación cuál ha sido el tráfico portuario y nos damos cuenta cómo este dato lo voy a explicar más detalladamente en los próximos slides, pero ha habido un crecimiento, digamos, en el año 2016 de 1.6 y en el año 2017 de 1.7%. En términos de vía, fíjense ustedes que las inversiones y el tráfico de vehículos ha aumentado a tasas de cerca del 4% durante el año 2017. Y también tenemos un flujo de inversiones que va a estar o debería estar en cerca de 8 billones de pesos relacionado con las vías de 4G en el año 2018. Y por su parte, el movimiento que se ha presentado alrededor de las zonas francas se ha incrementado en términos de salidas de mercancías y salidas de productos de cerca del 11% en el año 2017 y entradas del 7%. Cuando comparamos esto con lo que pasa con América Latina, vemos que este ha sido el crecimiento portuario, digamos, en términos de TEUs. Y ustedes ven crecimientos del 6.8 muy grandes en el año 2011, 2012, pero luego aparecen realmente crecimientos muy pequeños relacionados con el 0.78, 0.41 o 0.25 durante los años 2014, 15 y 16. Y Colombia dentro de este crecimiento en América Latina, es la franjita amarilla, que está como en todo el medio. Ustedes se dan cuenta cómo pasamos entonces del año 2010 a ser alrededor de 2.463.000 TEUs y estamos hablando en este momento de 3.450.000, con una ligera caída, digamos, del año 2015 al 2016. El dato del 2017 todavía no lo tenemos. Pero si nos damos cuenta en términos del tráfico portuario, la verdad es que el crecimiento nuestro ha sido superior al crecimiento que se ha venido presentando en América Latina. Recuerden que estábamos hablando en los últimos años de cifras del 0. algo, del 0.7, del 0.6, del 0.5. En Colombia pues, tenemos crecimientos que en el 2015 fueron muy significativos, del 7.5%, 1.6 y 1.7 en los otros años. Y esto se refleja en este slide. El promedio de crecimiento en América Latina en el año 2016 del tráfico portuario fue el 0.25%, mientras que Colombia estaba creciendo al 1.6%. La verdad es que se ha venido demostrando un gran potencial para el sector portuario colombiano, en términos no solamente del comercio exterior nuestro, sino en términos también del tránsito, dada la muy favorable ubicación que tenemos nosotros de los productos y de los contenedores que van con destino a otros sitios. Y esto se ve en esta gráfica. Ustedes pueden ver el círculo del centro, cómo muestra crecimientos
Colombia aumenta su participación al 10%, perdón, en términos de la modalidad de transbordo, y estamos hablando en este momento de 21.576.000 toneladas, cuando uno ve la participación del transbordo en términos del total de lo que sucede en Colombia. Cuando nos comparamos además con otros países, como lo decía al inicio de la presentación, la verdad es que Colombia está haciendo las cosas bien. Colombia en este sector tiene, digamos, un sector del cual debemos sentirnos orgullosos, y vemos cómo, por ejemplo, en términos de la calificación de ranking de puertos de América Latina, el puerto de Cartagena, por ejemplo, está en el nivel 5º, pues por encima de puertos tradicionales y puertos muy importantes, pero nos encontramos cerca de... Además de Manzanillo, tenemos al director del puerto de Manzanillo con nosotros el día de hoy, además que nos ayudará y nos enseñará también sobre cuál ha sido el éxito que ellos han tenido. Pero esto está basado además en buenas prácticas, y buenas prácticas significa que históricamente Colombia ha hecho cosas bien y que le han permitido, digamos, ocupar este lugar. Y lo vemos aquí, por ejemplo, en términos de todo lo que se ha logrado hacer en términos de tierra o todo lo que se ha hecho en el mar. Entonces, por ejemplo, en el mar se han mejorado significativamente las posiciones de atraque, hay un esfuerzo importante en términos de dragados. Todos ustedes coincidirán conmigo en que hay que hacer una inversión importante cada vez más en dragados, que si no tenemos buenos canales, si no tenemos buenas dársenas de maniobra, seguramente no vamos a ser capaces de contar con puertos que nos permitan operar. Pero de alguna forma Colombia lo ha venido haciendo, así como ha habido rezagos en otros sectores, aquí por lo menos lo hemos venido haciendo. Y en tierra se ha trabajado significativamente en factores como el monitoreo de contenedores electrónicos, conexiones electrónicas, disponibilidades de zonas francas, trabajo con la autoridad portuaria, etc. Hablemos, teniendo ese contexto internacional para los puertos, hablemos de las zonas, del contexto internacional para las zonas francas. Ustedes se dan cuenta aquí, y esto en realidad, digamos, no es obligatoriamente muy diciente, porque hay, por ejemplo, países que cuentan con zonas francas muy grandes o con zonas francas únicas, en donde pasa todo lo que debería pasar, y a veces es más grande de lo que sucede en Colombia. Pero el cierto es que cuando uno ve, digamos, el panorama latinoamericano de zonas francas, uno se encuentra con que República Dominicana es el país con mayor número de zonas francas en la América Latina. El segundo es Colombia, de las cuales 68 son especiales y 40 son permanentes. Ahí ustedes se dan cuenta, digamos, cómo aparecen en otros países, por ejemplo, como Brasil con 19 zonas francas especiales, Panamá con una zona franca permanente. Sin embargo, probablemente en zonas francas de Panamá pasan muchas cosas, y la capacidad, digamos, de ellos de generar actividad comercial es gigantesca. Incluso cuando hace poco vinieron de Irlanda, nos estaban hablando del potencial de zonas francas y de cómo eventualmente Colombia pudiera tener, digamos, una alianza, o pudiera ser un hub donde pudiéramos trabajar conjuntamente, y a ellos les sorprendía el número de zonas francas. Es evidente que Colombia tiene un número grande de zonas francas. Eso es parte del modelo que nosotros hemos desarrollado, y voy a terminar al final, digamos, haciendo todo el redondeo sobre estos dos temas. El reto que tenemos, en todo caso, desde el punto de vista de logística, es gigantesco. Los puertos han hecho grandes inversiones, las zonas francas han hecho grandes inversiones. Sin embargo, Colombia todavía hoy en día tiene un reto inmenso, y yo diría que inclusive tiene una desventaja importante en términos del costo de logística, frente a otros países. En este gráfico vemos la diferencia, digamos, entre cuánto le vale en términos de horas hacer las distintas cosas, por ejemplo, a las empresas medianas, a las empresas pequeñas y a las grandes. Sorprendentemente, las empresas pequeñas están en la mitad entre las medianas y las grandes, pero lo cierto es que son números relativamente altos. ¿Qué tan altos? ¿Cómo convertimos esto en dinero? ¿Cómo convertimos esto en porcentaje de costo? Este es el dato. Nosotros estamos hablando de que en Colombia cerca del 15% del costo total se va para logística. Este es absurdamente alto, y lo hemos venido resaltando permanentemente en términos de la agenda de competitividad colombiana. Incluso con Juan Pablo Rivera, por ejemplo, hemos venido dando una discusión adicional que se ha venido dando durante los últimos días alrededor de que ustedes han oído hablar de la potencial decisión que pudiera darse en una ciudad como Bogotá de generar una restricción alrededor de la calle 13. Juan Pablo venía diciendo
Es absurdo, hoy en día tenemos un costo que está en cerca del 15% y muy probablemente si ustedes hacen si nos imponen estos cierres vehiculares y estos cierres de movilidad, lo que vamos a hacer es aumentar, para el caso de la zona de influencia de Bogotá, este costo de logística, Juan Pablo Lava, en cerca del 30% más. ¿Cuánto? En cerca del 35% más, es decir, pudiera subir tranquilamente a algo por encima del 20%. Y este tipo de decisiones necesitamos que de alguna forma tengan en cuenta estos datos y que la opinión pública conozca cuáles son las consecuencias de hacer una cosa u otra. Probablemente sería populista decir no queremos camiones en una ciudad como Bogotá, pero sin duda es impracticable. Una ciudad como Bogotá consume muchas cosas, produce muchas cosas. Una ciudad como la ciudad de Bogotá no puede, por supuesto, operar si no hay camiones. Este tipo de discusiones las tenemos que dar con racionalidad. Y es un poco lo que nosotros hemos venido proponiendo, que se hagan definitivamente decisiones balanceadas. Pero independientemente de ese tema que esperamos que de alguna forma, en el cual esperamos que la razón prime, nosotros sin duda tenemos un reto importantísimo, tenemos que llegar a algo parecido a un dígito en términos del costo total de logística. Lo que nosotros hemos comparado con otros países, cuando lo comparamos, y ustedes lo ven, aquí ven ustedes en cómo se distribuye, digamos, de acuerdo con la encuesta nacional de logística, este costo. Lo que nosotros hemos venido proponiendo es que hagamos todos los esfuerzos para que logremos llegar a niveles de ojalá el 8 o el 9%, que es lo que hacen países equivalentes a Colombia o países con los cuales Colombia quiere competir. Este es un esfuerzo que tiene que hacer Colombia. Nada sacamos, esto ya también lo hemos dicho muchas veces, teniendo puertos muy eficientes, teniendo zonas francas muy eficientes, si al final el resto del ecosistema no termina siendo un ecosistema productivo y un ecosistema eficiente. De manera que sí tenemos nosotros que ponernos como meta general poder llegar a niveles parecidos al 8 o al 9%. Una discusión muy importante, por supuesto, es el tema tributario. Y aquí me voy a detener un segundo. Algunos analistas económicos han venido durante los últimos días mencionando nuevamente el tema de zonas francas y mencionando la idea que ellos tendrían de que eventualmente no se mantuviera el régimen especial tributario para las zonas francas. Este es un inmenso error y sobre todo es un inmenso error en un país como Colombia. Es un inmenso error en un país como Colombia en el cual la tasa de tributación total es del 69 al 70%. Lo cierto, y esto no tengamos la menor duda, es que las zonas francas son uno de esos muy pocos instrumentos de política industrial o de política de desarrollo empresarial permanentes con los cuales cuenta Colombia. Así lo hemos venido diciendo. En la última tributaria, pues se aumentaron los impuestos del 15 al 21%, cifra que por cierto sorprendió a mucha gente porque habíamos hablado de que máximo iba a ser el 20%, esperábamos que no se aumentaran, pero se aumentaron al 20%, pero eso en realidad termina siendo un harakiri económico. Si es verdad que la economía colombiana no se puede dar el lujo de hacer como los Estados Unidos, es decir, el de bajar toda la tasa, la tributación corporativa al 21%, ¿cómo se nos va a ocurrir a nosotros entonces renunciar, digamos, a el único instrumento que tenemos que nos permite competir con un país como los Estados Unidos, que por supuesto es nuestro principal socio comercial? Eso sin duda, y esto hay que decírselo permanentemente a los analistas económicos, es nivelar por lo bajo. Y la decisión no puede ser nivelar por lo bajo, ya que el resto de la economía no es competitiva con el resto del mundo, vamos a hacer que las zonas francas tampoco sean competitivas con el resto del mundo. Esta es una discusión que no puede coger carrera, que no puede coger camino. Es muy fácil, desde el punto de vista nuevamente populista, empezar a decir, ¿sabe qué? Vamos a quitarle las prebendas o vamos a quitarle las exenciones a los empresarios. Es muy fácil decirlo porque claro, eso le cala a muchísima gente, pero tenemos que estar en contexto. Las zonas francas hoy en día tienen el nivel de tributación que tiene toda la economía de los Estados Unidos, que es el 21%, exactamente el mismo nivel. Ahora, está en un país que tiene un costo logístico del 15% y no del 8% como los Estados Unidos. De manera que esa discusión es una discusión que nosotros queremos darla franca, técnica, abiertamente y queremos hacer entrar en razón a estas personas. Ojalá uno lograra que toda la economía colombiana estuviera en el 21%. Pero dado que no se logra, dado que no es realista pensar en ello, ¿por qué no buscamos nosotros mantener ese sitio, como esos oasis de competitividad que para nosotros son tan importantes? Ahora, la otra cosa que siempre deben tener en cuenta, que no lo hacen los economistas normalmente, es el hecho de que la mayoría de las compañías y la mayoría de las actividades que están ubicadas en zona franca no existirían si no existen las zonas francas, se hubieran ido para otros países.
Se hubieran ido para otras latitudes y seguramente allá era donde estaban produciendo empleo y allá era donde estaban produciendo quizás no el 21% de tributación, sino el 15 o el 10%. Hay países que tienen tributación significativamente más baja a la nuestra. Paraguay tiene una tributación bajísima, todo el mundo lo sabe, está cerca del 11%. La verdad es que es una discusión que hay que darla, la queremos dar, pero sobre todo nosotros pedimos a los economistas que no caigan en la solución facilista, que no caigan en la solución simplista y sobre todo la solución populista de empezar a hablar de prebendas versus no prebendas y demás. No, las zonas francas son el gran oasis de competitividad de nuestro país y tenemos que preservarlo, tenemos que estimularlo, tenemos que darle además, ojalá, y volvámonos por favor a los slides anteriores, tenemos que darle ojalá condiciones de competitividad no del 15 o no del 21 o 22 como mencionaba Juan Pablo ahorita, sino de ojalá del 8 y el 9%. Eso es lo que nos colocaría en condiciones nosotros realmente de competencia. Ni siquiera tendríamos ninguna ventaja con un país como Estados Unidos, que además tiene muchas otras ventajas en términos, por supuesto, de tecnología, en términos de trámites, en términos de permisos, en términos de marco jurídico. De manera que esto es algo que uno no se le puede olvidar. Siempre estamos compitiendo con el resto del mundo. Y ustedes saben, México ha hecho un esfuerzo importante. Martín Gustavo nos habló hace un par de años, nos hablaba de las zonas económicas especiales. Trajimos a la persona encargada de las zonas económicas especiales, creo que fue el Congreso Mundial de Zonas Francas, Martín, nos explicó exactamente cómo se estaba desarrollando esto en México y la verdad es que uno se encuentra con un entorno, con un ecosistema altamente competitivo alrededor de esas zonas económicas especiales. Hemos intentado que, por ejemplo, la costa caribe colombiana se convierta en una gran zona económica especial y que nos dediquemos a competir con el mundo. Tenemos que pensar así. Tenemos que dejar de pensar en las envidias entre los unos y los otros y empezar a competir con el mundo. Y la verdad yo les digo, si uno pudiera realmente empezar a instalar ese nuevo chip de la competencia mundial en el cerebro de todos los colombianos, especialmente de los hacedores de política pública, seguramente Colombia puede lograr una gran cantidad de avances en términos de, por supuesto, competitividad que se transmitirán, se convertirán en avances en producción y avances en bienestar para la población. Ahora, retos, tenemos una gran cantidad de retos hoy en día y los quiero mencionar. Tenemos que avanzar en términos de competitividad del ecosistema portuario. En todo caso, como mencionábamos ahorita, desde el punto de vista de toda la logística, inclusive de un ranking que se llama Connecting to Compete, que es del año 2016, Colombia se encuentra en el puesto 14 de América Latina y en el puesto 94. No sacamos nada con tener puertos muy eficientes si no tenemos el resto de la logística operando en condiciones de alta competitividad. Y ahí nos podemos comparar, vean. Ustedes, Panamá está en el puesto 40, Argentina en el 66, El Salvador en el 83 y nosotros en el puesto 94. ¿Qué tipo de hechos concretos o de decisiones concretas debemos en este momento tomar como economía para poder lograr dinamizar la inversión, poder mejorar la cantidad, digamos, de compañías que se vengan a las zonas francas, para poder ser más atractivos? Hay algunas, digamos, que son relativamente sencillas y voy a tratar de pasar por todas en este momento. Es muy importante que nosotros tengamos en este momento tiempos de concesión extendidos y prórrogas definidas en el caso de los puertos. Es muy complejo, por supuesto, para una organización grande, muy grande, que invierte, cuyas inversiones son siempre de cientos de millones de dólares, siempre. Casi que no existe nunca una inversión que pueda ser de 2, 3, 4, 5 millones de dólares en este sector. Son siempre de cientos de millones de dólares si no tenemos en este momento la certeza de que tenemos un horizonte de largo plazo en términos de los plazos de las concesiones portuarias. En el caso de las zonas francas, el tema es aún mucho más dramático. El 90% de las zonas francas tienen vencimiento durante los próximos 4 o 10 años. Por alguna razón que nosotros no entendemos, Colombia no ha tomado la decisión de producir estas prórrogas. Por supuesto, mientras no tengamos las prórrogas, va a haber siempre una incertidumbre de quién se va a instalar allí, de cuánto me va a durar el incentivo, de cuánto tiempo voy yo a tener, digamos, ese oasis de competitividad que me coloca en las mismas condiciones que los Estados Unidos. De manera que la decisión de producir estas prórrogas, y les voy a dar unos datos, no quiero entrar en demasiados detalles en ello, pero las decisiones es 4 zonas francas
Perdón, 4, estamos hablando de 4, 5, 6, 7, 8, eso es el número de años. Tenemos 3 zonas francas eventualmente no han recibido su prórroga y se vencerían en el año 2022. 7 u 8 en el año 2023, 7 u 8 en el año 2024, 5 en el año 2025, 3 en el año 2026. De manera que, bueno, ahí ven ustedes, la minoría son las que se vencen más allá del año 2027. De manera que en este momento, sin duda, tenemos una incertidumbre importante. Necesitamos que se produzca, y esto hay que decírselo al Gobierno Nacional repetidamente, todo el tiempo lo hemos dicho, hemos producido comunicaciones y demás, pero es importante que toda la comunidad, y en esto nos pueden ayudar los amigos de los medios de comunicación, conozca del inmenso afán que existe en este momento de que se produzcan estas prórrogas. La posibilidad de que alguien invierta en una zona franca pensando que eventualmente dentro de 4 años le va a cambiar el régimen tributario, pues es muy baja y esto es racional. Las personas, por supuesto, tratan de tomar sus decisiones teniendo la mayor cantidad de certidumbre en términos de cuáles son sus condiciones a los próximos años. Y fíjense ustedes, cuando comparamos con el resto de zonas francas de América Latina, este es el horizonte. Voy a arrancar por esta última. Hay una que vence en el año 2063 en Cuba. Y recuerden, estamos hablando aquí del 2022, entonces cuando uno le hacen comparar el 2063 contra el 2022, pues tiene definitivamente un problema gigantesco. Hay una que se vence en el 2050. En Panamá, la de Panamá se vence en el año 2044. Tenemos 4 que se vencen en el 2058. Estos son términos relativamente razonables para hacer inversiones y de así tenemos que pensar y tenemos que lograr que el país piense así. Tenemos que lograr que el país verdaderamente entienda, y esto no aplica solamente para este tema en particular, lo importante que es la certidumbre jurídica para que nosotros realmente seamos un destino de inversión. Para que nosotros cuando alguien está tomando una decisión, ¿será que me ubico en México? ¿Será que me ubico en Brasil? ¿Será que me ubico en Singapur? ¿Será que me ubico en Irlanda? Diga, Colombia es un destino, tenemos muchas ventajas, sí. Estamos muy cerca del resto del mundo, sí. Estamos cerca del Canal de Panamá, pero también cerca de la Florida, también. Pero tenemos ese lunar todavía, el lunar de que todavía no hemos sido capaces de darle certidumbre jurídica a nuestra inversión. Tenemos que trabajarla. Por supuesto, esto nos impone en forma inmediata, digamos, el reto de tener la constante estabilidad jurídica. Recuerden ustedes, en todas las reformas tributarias aparece la discusión alrededor de las zonas francas, en todas. Hace poco apareció una columna de un economista importantísimo, pero también lo dijeron un par de candidatos. Luego, pues nosotros proponemos que se fortalezca la agenda público-privada, en donde tengamos en la Comisión Interinstitucional de Zonas Francas la posibilidad de dar el debate y la posibilidad de tener una interlocución permanente. ProColombia probablemente tiene un reto importante y puede ser un gran dinamizador de las zonas francas si se dedica además a generar proyectos ancla en zonas francas que nos permitan además alimentar los ecosistemas y ser parte de las cadenas de valor global en forma dinámica. Y por supuesto acelerar la implementación del decreto que organiza e impulsa el régimen, que de alguna forma lleva 2 años pausado, en donde los sistemas aduaneros aparentemente no nos permiten adelantar, pero que tenemos que sin duda, y es que por favor pensemos en el entorno en el cual estamos hablando. Un decreto se demora 2 años en ser implementado, perdón, y hay zonas francas a quienes no se les ha aclarado la prórroga en 4 años, es decir, es que el periodo uno contra el otro es el 50% del tiempo de lo que nos falta. Es decir, estos 2 años pesan muchísimo, perdón. Tenemos el reto de avanzar, por supuesto, en términos de conectar el sistema logístico. Es muy importante que en Colombia se terminen de dar todas las conexiones entre el centro del país, el Pacífico, el Atlántico, y entre el Atlántico y el Pacífico. Yo tuve la oportunidad, además muy afortunado, digamos, de visitar todos los proyectos de Pacífico 1, 2 y 3 ahora, hace un par de semanas, y de visitar Mar 1, Mar 2, que bueno, que ustedes saben que algunos de ellos están en dificultades, pero los Pacífico 1, 2 y 3, y la verdad es que Colombia va a tener una interconexión entre los dos océanos de verdad de calidad mundial. Tuve la oportunidad de entrar a los túneles.
Son túneles de inmensa calidad, son túneles además con grandes capacidades, túneles largos, túneles de 3.7 kilómetros, túneles dobles, de dobles calzadas, túneles los que no son de doble calzada ya tienen el túnel, digamos, de servicio al lado, en donde básicamente la inversión sería mínima para volverlos de doble calzada. Colombia tiene que avanzar en eso y sin duda, digamos, estamos dando pasos, pero son pasos que tenemos que adelantar. Creemos que nos debemos dedicar en todo caso también a aprovechar las realidades internacionales. A mí no me gusta mucho hablar de esto, lo sabe Martín Gustavo, y es hablando de que si eventualmente no se nos generan los beneficios de poder bajar los aranceles de acero y de aluminio para los productores colombianos, nosotros creemos que tenemos el derecho y tenemos la oportunidad de que se reduzcan y tenemos además la razón para que se nos reduzca, pero aún en ese escenario Colombia debe aprovechar muchas oportunidades, por ejemplo en zonas francas, para poder transformar productos que entren luego, digamos, en condiciones favorables a mercados como los mercados de los Estados Unidos. Y yo creo, digamos, en la filosofía de tratar de construir oportunidades alrededor de cualquier dificultad. Ojalá las dificultades no se presenten y ojalá podamos nosotros, en el caso del acero y del aluminio, lograr que Colombia verdaderamente quede exenta de ese par de aranceles que, en nuestra opinión, no deberían existir para los productores colombianos. Y es un esfuerzo que estamos haciendo, un esfuerzo muy grande en conjunto con el Gobierno Nacional. Una muy buena parte, digamos, de las oportunidades tienen que ver para los puertos, tienen que ver con la posibilidad de que nosotros podamos fortalecer la construcción del hub, que nos permita a nuestra vez, digamos, redistribuir para los puertos centroamericanos. Ahí hay una oportunidad que ha sido estimada en cerca de 10 millones, el mercado total en cerca de 10 millones TEUs, en donde ojalá podamos nosotros captar en nuestro hub, que se ha venido dando, aprovechando sin duda la posición estratégica y la ubicación que tenemos. Podemos, por supuesto, mejorar y ampliar servicios de carga, aprovechar e implementar las zonas francas en las zonas portuarias, implementar mejoras de servicio con cambios tecnológicos, y aquí estamos hablando de la cuarta revolución industrial, y por supuesto, aprovechar el capítulo de cooperación de Alianza del Pacífico, en el cual nosotros estamos muy activos y en el cual la ANDI tiene un puesto especial en el CEAP, en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. ¿Qué tenemos a futuro? Y de alguna forma aquí creemos nosotros que con esto podemos verdaderamente generar la agenda, que se haga parte de las conclusiones que podamos transmitir como resultado de este evento. Está la discusión de un COMPES portuario. Los que están íntimamente, digamos, relacionados con el tema portuario lo saben. Es una discusión que se ha venido dando durante varios meses. Había la idea de sacar un COMPES hace año y medio, 2 años. Finalmente esto había decaído o había perdido, digamos, dinámica. Luego apareció otra vez la idea de que podía sacarse el COMPES. Lo cierto es que estuvimos justo ayer, además, conversando con el viceministro Peñalosa alrededor de este COMPES en particular, y salimos relativamente optimistas, porque la verdad fue que encontramos que cualquier COMPES que se vaya a producir en los próximos días o semanas va a ser un COMPES que es concertado con nosotros, lo cual para nosotros es muy importante, doctor Álvaro, porque esta fue ya una decisión expresamente, digamos, comunicada por parte del Gobierno Nacional, de manera que logremos que el COMPES entonces se concentre en trabajar el tema de capacidad portuaria, el tema de coordinación institucional, que para nosotros es tan importante, el estímulo a la inversión portuaria para que podamos efectivamente nuevamente dinamizar las tasas de inversión a niveles de los que veíamos en algunas de las primeras diapositivas, en la creación de una plataforma de comunicación logística entre los miembros de la cadena logística, de manera que verdaderamente aportemos en la reducción de ese 14.9% del cual estábamos hablando. Es muy importante además que los puertos puedan ser OEAs, para que logremos realmente, las instalaciones portuarias puedan ser OEAs, para que nosotros logremos allí además evitar ese costo inmenso que además significa eventualmente todo el tema de los trámites adicionales que todos conocemos relacionados con importaciones y exportaciones. También se ha hablado del fortalecimiento de 5 tipos de temas, digamos, en los procesos de solicitud de concesiones portuarias. En esto hablábamos con Carolina
del fortalecimiento y la eliminación de obstáculos y ojalá lograr esquemas más eficientes en las definiciones jurídicas, en la coordinación institucional, en la coordinación ambiental, en los conceptos vinculantes que eventualmente se generan alrededor de estas solicitudes de concesiones portuarias y hemos venido proponiendo que se genere una mesa de trabajo conjunta entre la ANI, Cor Magdalena y la ANDI para que logremos además producir esta coordinación institucional y podamos producir decisiones que verdaderamente afecten a la totalidad del sector. Luego, por supuesto, también hay que hacer un ejercicio de actualización de normatividad vigente, los reportes estadísticos, trabajo que haremos con la Superintendencia de Puertos y con la Superintendencia de Transporte y con el Ministerio. En términos de zonas francas, sin duda, acelerar la implementación del decreto, ya lo había mencionado, apoyar la reglamentación del decreto 659 del 2018 para simplificar y agilizar operaciones. También que las zonas francas sean para efectos de poder agilizar las operaciones y poder verdaderamente trabajar en forma eficiente en términos de salida y entrada de mercancías, buscar que las zonas francas sean autorizadas como operadores económicos autorizados, como OEAs, y como decíamos hace un rato, hacer un trabajo conjunto con ProColombia para lograr que ProColombia sea un activo jugador en términos de buscar que vengan jugadores ancla que nos ayuden a desarrollar en forma más dinámica la actividad industrial y la actividad de servicios en las zonas francas. Para esto, seguramente necesitaremos de un COMPES que articule las zonas francas con los centros de producción y comercialización. Y muy importante, nuevamente, decidir sobre las prórrogas relacionadas con las zonas francas para que podamos atraer inversión. Mientras esto no suceda, esta es casi una condición sine qua non, mientras esto no suceda, no vamos a ser verdaderamente efectivos como queremos en traer masivamente inversionistas a nuestras zonas francas. Lo mencionábamos ahorita, incluir al sector privado en la Comisión Interinstitucional también de zonas francas. Y por último, un tema que ya lo mencioné y no sobra que lo repita, generar certidumbre jurídica alrededor del tema tributario. No son muchas cosas, en realidad es un tema de decisión de política pública. Yo me acuerdo hace unos 3 o 4 años que yo me reuní con el señor presidente de la República. Yo le dije, presidente, ¿pero usted es amigo de las zonas francas, sí o no? Necesitamos saberlo y necesitamos contar, digamos, con su apoyo. Y él me dijo, sí, no solamente soy amigo, sino durante mi Ministerio de Comercio Exterior fue el momento en el cual se produjo verdaderamente el gran apoyo a la creación de las zonas francas y a la apertura y el impulso a las zonas francas, de manera que yo soy amigo de las zonas francas. Ustedes saben, no todo el mundo ha sido amigo de ellas, no particularmente en un momento dado un exdirector de la DIAN, quien además públicamente hablaba en contra de ellas. Pero nosotros necesitamos una decisión de país. En realidad el sector no puede estar pendiente de que si sí o si no, hay que tomar una decisión. Colombia quiere producir café, sí o no quiere producir café. Si queremos producir café, pues bueno, le damos el gran apoyo al sector café. Doctor Jorge, usted fue mi profesor de café, de economía cafetera. Así fue, le dan el apoyo al sector café. Ayer nomás el gobierno dijo, vamos a apoyar al sector cafetero, y apoyó al sector cafetero con decisión. ¿Quién está cuestionando que apoyen al sector cafetero? Probablemente nadie, porque hay la decisión política de hacerlo. Bueno, pues igual nos pasa en las zonas francas, como digo yo, esos grandes oasis de competitividad. El trabajo con puertos es el que hemos venido mencionando. Hay que también generar, digamos, las claridades y certidumbres jurídicas alrededor de las prórrogas. Tenemos que tener el COMPES funcionando, tenemos que tener claridad acerca de cómo nos vamos a desarrollar. Creo que la agenda es una agenda, además, tremendamente robusto en temas. Aquí aparecen algunos de los temas relacionados con lo que se va a ver geopolítica, se va a ver tecnologías de mercado en la era digital, futuro de la industria y los servicios de la cuarta revolución industrial, fortaleza de las cadenas logísticas, retos de Colombia en materia de buenas prácticas, de manera que podamos entre todos, de aquí a mañana, ojalá concertar, y todas las buenas ideas que ustedes tengan serán importantes en este ejercicio, de manera que nosotros podamos entonces producir las propuestas del sector privado para fortalecer la infraestructura logística, portuaria y de zonas francas del país, que es el objetivo por el cual trabajamos todos nosotros todos los días. Bienvenidos, declaramos instalado este evento el día de hoy. Les agradezco a todos la atención. Me había puesto la meta de no pasarme de los 45 minutos. Ahí están exactamente los 45 minutos. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, doctor McMaster. A continuación, invitamos al doctor Diego Vargas, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI. Bienvenido. Bueno, pues muy buenos días. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes en este foro que aglutina con amigos y empresarios conocidos de vieja data. Me dirijo a ustedes en representación de la Junta Directiva de la Cámara de Zonas Francas de la ANDI. La Cámara es la vocera de un renglón importante de la economía nacional. Como lo mencionaba Bruce hace unos momentos, representamos 112 zonas francas que actualmente están autorizadas en el país, que tienen 961 empresarios, entre comerciales, logísticos e industriales, y lo más importante, que le genera al país y a la economía inversiones cercanas a los 43 billones de pesos, es decir, 3 veces más de los compromisos que hemos asumido en el gobierno para estar dentro de este tipo de parques industriales. Representamos asimismo alrededor de 260.000 empleos que generan nuestras compañías en zona franca, y venimos a presentarle a Colombia las estadísticas, las externalidades positivas que hoy genera el régimen de zonas francas con cara a las perspectivas que tenemos hacia el futuro. Como lo mencionaba Bruce hace unos momentos, creemos que este es un escenario indispensable para responder a algunos cuestionamientos que se le han hecho al sector, quizás injustificadamente por no conocer las cifras tan contundentes que tenemos para presentar a la economía nacional. En esta ocasión estamos junto con los puertos muy complacidos de presentar integradamente el aparato logístico que tenemos para el país. Nuestro tema en este foro, que se titula Zonas Francas y Puertos como Plataforma Logística, refleja el interés que tenemos ambos gremios en estrechar nuestras relaciones, en contar las buenas prácticas que hacemos, en contar las experiencias en beneficio del comercio exterior colombiano. Pues Bruce acaba de hacer un recuento de todos los temas cruciales y de interés que tenemos para contarle al país, pero digamos vamos a conformar este foro como un foro que tiene dos propósitos especiales. Uno académico, donde miraremos y analizaremos todos los temas de actualidad para el sector, no solamente los recientes cambios normativos, sino temas de trascendencia para la logística y el comercio internacional de Colombia, como los asuntos relacionados con la nueva transformación digital, con los temas de comercio electrónico y con todos los desarrollos de infraestructura portuaria y de zonas francas que se están desarrollando. Armonizar estos dos congresos en un solo evento refleja, por supuesto, que manejamos un lenguaje común con los puertos. Estamos cristalizando una idea que llevamos madurando hace algún tiempo, de juntarnos para proponer, digamos, iniciativas al gobierno que permitan mejorar los índices de logística que acaba de mostrar Bruce, que son en nuestro criterio bastante deficientes, y lo hacemos con los puertos porque creemos que tenemos la mejor plataforma que tiene el país para internacionalizar nuestra economía. Quisiera de manera muy cordial saludar a nuestros directores gremiales, los conferencistas nacionales e internacionales, a nuestros invitados especiales, a las personalidades del gobierno que siempre nos apoyan y nos acompañan en estos foros, y a los amigos del sector aduanero y de la prensa. Les doy la bienvenida a todos ustedes a la ciudad de Cartagena y al foro más importante para la competitividad logística de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vargas.
En este acto de instalación escucharemos enseguida al doctor Álvaro Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor. ¿Aló? Bueno, gracias. Me siento muy cómodo. Lo primero, agradecerle a Bruce, porque en su charla pues, nos ahorró mucho el trabajo, tanto a Diego, que es mi compañero de panel, como a mí. Hizo una exposición muy clara, Bruce, de qué está pasando y cuál es la actualidad de nuestros dos temas importantes. También darle un saludo muy especial a Martín Gustavo, que nos acompaña, y a Juan Pablo Rivera, y a otros tantos, a Leonardo Sicar, también gerente de una zona franca bien importante y del puerto, de Puerto Brisa, y a muchos que están aquí, y compañeros y operadores. Lo más importante que quisiera yo resaltar es la idea que nace de la misma Andy con el apoyo de Bruce, porque diciendo la verdad no nos sentíamos tan cómodos ni tan representados en otros gremios de los cuales hago parte, y con Carolina Herrera hicimos esa tarea de crear la Cámara, Bruce, con tu apoyo, porque es muy importante. Estamos en la tarea en este primer año de buscar los aliados y de tener con el doctor Vargas la idea de estar juntos, y tenemos una agenda muy importante para trabajar. La primera es también, estamos en la primera tarea que fue bien importante, es vincular a las sociedades portuarias y a los operadores, porque como todos bien sabemos, en el esquema de la ley primera se generó todo lo que ya conocemos y lo que con mucha claridad Bruce nos expuso. Muchos hemos estado en esta lucha por más de 25 años, trabajando en el esquema. Logramos en la Cámara, como dice, algo muy importante, y a veces me destaco por decir cosas imprudentes, pero la verdad logramos que no saliera ese documento COMPES portuario, que hubiera sido terrible. Nosotros debemos proteger la ley primera, nuestro esquema portuario y nuestro esquema de zonas francas, que ha sido exitoso hasta hoy. Y debemos trabajar mucho que funcione el esquema sociedades portuarias administradoras y los esquemas de los operadores portuarios. Por eso la Cámara también aglutina a los operadores portuarios, Bruce, porque hemos ido desapareciendo, porque en las modificaciones, y es un tema de política portuaria, desafortunadamente han llegado a cargos importantes personas que no manejan muy bien nuestros temas. Ha habido unas discusiones importantes con la ANI en los últimos días frente al respeto de la libre competencia, lo importante que es evitar esa lucha que hay entre posibles operadores y que han ido disminuyendo. En verdad, eso es un tema que nos preocupa en la Cámara. Por eso la Cámara aglutina no solamente sociedades portuarias, sino también estamos aglutinando operadores. También va a entrar, y ya están varios también del sector naviero, agencias navieras. Bruce, nos están ayudando también, y estamos realmente estrenando la Cámara en este evento. Y por eso quiero agradecerle especialmente a Bruce por ese apoyo tan importante, y nosotros, desafortunadamente, mucha gente invitada, a veces hablamos de logística y sabemos cómo se ha vuelto complicado el tema del transporte aéreo en Colombia. Yo soy uno de los que más me he quejado, porque antes uno podía hacer agendas, ya con la huelga de Avianca hacia acá ya las agendas toca hacerlas con un día de anticipación, porque no hay respeto, no hay control sobre las rutas, y prácticamente hemos sido víctimas de la huelga de Avianca, que es muy, muy difícil. Y un tema importante, Bruce, que quería complementar es, debemos trabajar también mucho en el modo férreo. Nosotros como Grupo Ventura y como OPP padecimos el tema del ferrocarril del Pacífico, hicimos un esfuerzo económico muy grande,
pero la verdad el gobierno no nos acompañó en esa tarea de recuperar. Ahí con muchas dificultades entró otra figura, que fue una de las empresas que hizo muchas inversiones en el sector férreo, sobre todo en el ferrocarril del Pacífico, y ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un esquema de concesión. ¿Quién va a invertir en una concesión que se vence en 8 o 9 años, Bruce? Como es la del ferrocarril del Pacífico. Obviamente Trafigura hizo un gran esfuerzo, también tuvieron grandes pérdidas como las tuvimos nosotros, más ellos porque no hay un esquema de concesión y el gobierno de verdad no ha apoyado el tema de las vías férreas y el transporte multimodal, que tanto hablamos, y la verdad no tenemos multimodalismo en Colombia, así lo digamos, y lo digamos en todos los foros, y eso ayuda mucho en reducir los costos de la cadena logística. Por eso es bien importante también el tema férreo, sobre todo para los que manejamos los productos de carga a granel, que el costo del transporte es altísimo, y obviamente hay que reconocer en este gobierno que el tema de la infraestructura, Bruce, ha mejorado mucho, y las dobles calzadas, sobre todo los que cogemos la ruta del Pacífico, la vía Lobo Guerrero, Buenaventura, que tú lo mencionaste, es una vía en doble calzada y la verdad impresionante, y obviamente como siempre nos falta todo, porque los últimos 11 kilómetros de acceso a los puertos no está en doble calzada, entonces se arma el tema, la problemática logística en Buenaventura. Ahí tratamos de organizar un tema logístico bien importante, la tenemos, una zona de organización logística que lo que hemos tratado con un software es de ayudar al enturnamiento y los problemas que tienen las grandes ciudades para que en Buenaventura, cuando entre un camión, entre de una vez con su orden de retiro de carga, y hemos hecho ese gran esfuerzo. Y ahí es donde tenemos que trabajar en la logística, en recuperar el ferrocarril, ojalá del Pacífico, el ferrocarril central, para el tema de los grandes volúmenes de carga a granel. Y de verdad darle un apoyo muy grande. En el gremio está prohibido hablar de política, pero yo creo que estamos en un momento en que la democracia está en peligro. Quiero llamar la atención a todos los empresarios que trabajemos, que yo he trabajado en una agenda, no se puede decir candidatos, pero entre varios ya trabajamos con muchos exdirectivos de las entidades mismas, y estamos trabajando en una agenda donde esto que estás discutiendo hoy, Bruce, uno de esos candidatos va a defender estos esquemas que hoy estás presentando. Por obvias razones no puedo dar nombres, pero sí debemos trabajar muy fuertemente porque nuestra democracia está en peligro. Eso de decir que la política no, ni la hablemos, ni la toquemos, quiero de verdad invitarlos a todos porque se nos vienen unos temas muy grandes, sobre todo para nosotros los empresarios de futuro país, y hablarle mucho a los jóvenes, porque me preocupa esa actitud que asumen los jóvenes frente a nuestro tema político. Y eso, con la disculpa, obvio, de Bruce, pero no quiero dejar de ser imprudente porque toda mi vida me he caracterizado por ello. Entonces, y menos a estas horas de la vida que ya no me da pena con nada ni con nadie, pero la verdad es que quiero hacer un llamado muy, muy importante, que votemos ahorita el 27 de mayo y salgamos a apoyar a esos candidatos que cuidan del sector privado, de verdad, de la propiedad privada, y los que generamos trabajo, generamos impuestos y generamos recursos para cualquier gobierno, como estamos aquí todos los empresarios. Ya vimos todas las estadísticas que dio Bruce, y de verdad esa es la invitación, y felicitar de verdad mucho el trabajo de Carolina Herrera en crear la Cámara, y es una idea muy linda que la vamos a apoyar con todo el impulso y con todo el fervor, Bruce. Y a ti darte nuevamente mil gracias por invitarnos a este foro tan importante. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, doctor Vargas, doctor Bruce, por su participación en esta sesión de instalación. De esta manera, entonces, queda oficialmente instalado el primer Congreso Integrado de Puertos y Zonas Francas,
plataformas logísticas y la cuarta revolución industrial.